visualizar y perfeccionar estas magnitudes radiológicas, de modo que se aprecia cómo estas pueden categorizarse para un apropiado manejo en el momento de realizar mediciones. En 1928 ya con la creación internacional de protección radiológica, la ICRT, ya se desarrollan medidas dosimétricas específicas ya basadas en la energía depositada en el órgano tejido para evaluar exposición a la radiación y proteger contra sus efectos perjudiciales. Estas medidas consideran ya lo que es la diferencia de la eficacia biológica de las radiaciones y la sensibilidad del órgano tejido a la radiación ionizante. Aquí se adoptan ya lo que son las magnitudes de dosis absorbida en tejido, las magnitudes limitantes como dosis equivalente en tejido y dosis efectiva. Estas dos últimas son de gran importancia para la protección radiológica al permitir la suma de dosis de exposición a diferentes tipos de radiación. Cabe mencionar que estas magnitudes no son directamente medibles en el cuerpo humano. Para esto se necesitan lo que son magnitudes operacionales, como lo es la dosis equivalente personal. Bueno, para definir lo que es una magnitud dosimétrica, esta se basa en la exposición a la radiación y en las estimaciones de los efectos biológicos que producen los efectos estocásticos en la salud. En esta sección tenemos lo que es dosis absorbida en tejido, denotada por la letra D sub TE. Esta es una medida de energía promediada sobre los volúmenes de un tejido. Se supone que dicho promedio en el órgano tejido se debe correlacionar adecuadamente con los efectos estocásticos en dicho tejido. Esta medida se la puede determinar en un órgano específico como el hígado, en un tejido como el músculo o en una región sensible del tejido como las partes internas del esqueleto humano. Y la representatividad de esta dosis depende de la homogeneidad de la exposición y de la penetración de la radiación en el cuerpo humano. Sus unidades de medida experimentales son el miligray, en donde un gray equivale a julio sobre kilogramo. Ahora bien, para la dosis equivalente, esta es denotada por la letra H sub T. Esta magnitud se utiliza para establecer los límites a la exposición, asegurando que los efectos estocásticos en la salud se mantengan por debajo de niveles aceptables para evitar daño en el tejido. Además de considerar la dosis absorbida en tejido, también se considera el tipo de radiación, que en este caso se ve representado por el factor de ponderación omega sub R, y dado que nosotros estamos trabajando con rayos X, el factor de ponderación de los rayos X es igual a 1. Por lo tanto, la representación matemática de esta dosis se ve representada por la ecuación 3.1. Es decir, que esta dosis tiene en cuenta lo que es la dosis absorbida en tejido y el tipo de radiación que se esté utilizando. Sus unidades de medida experimentales es el milisievert, en donde un sievert equivale a julio sobre kilogramo. Ahora, la dosis efectiva denotada por la letra E, esta es una suma de las dosis equivalentes de tejidos, pero ya tiene la radiosensibilidad del órgano tejido a la radiación ionizante. Esto se ve representado por el factor de ponderación omega sub T, en donde tanto para tráquea, corazón y pulmones, ese factor de ponderación tiene un valor de 0.2. Es decir, esta dosis tiene en cuenta ya lo que es dosis absorbida, el factor de ponderación de la radiación, pero tiene en cuenta sobre todo lo que es la radiosensibilidad del órgano o del tejido. O sea, cuánto le afecta al órgano o al tejido al exponerse a radiación. Bueno, como mencioné anteriormente, las magnitudes limitantes, como la dosis equivalente en tejido y la dosis efectiva, no son magnitudes que puedan medirse directamente en los tejidos humanos. Para eso se necesita lo que son las magnitudes operacionales, que básicamente lo que hacen es estimar este valor de dosis en órganos y tejidos en situaciones de exposición a la radiación. En vigilancia radiológica se utilizan magnitudes operacionales para evaluar la exposición individual. Aquí tenemos que es la dosis equivalente personal, denotada por la letra H sub T en función de una distancia. Esa distancia es una profundidad que está dada en milímetros. Sus unidades de medida experimentales también son el milisievert, y para la investigación presente nosotras únicamente vamos a trabajar con la dosis equivalente personal a 0.07 milímetros. Explicación que daremos y justificaremos más adelante. Ahora debemos definir lo que es la
los rayos X con la materia. Por definición, nosotros sabemos que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. En radiación ionizante únicamente se trabaja con energías medias y energías altas. Las energías medias interaccionan con electrones de valencia. Por el contrario, las energías altas interaccionan con electrones cercanos al núcleo atómico. Esta dependencia de la energía se ve reflejada en la formación de imágenes, y esto lo podemos ver igualmente en lo que es el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico. Inicialmente, para energías medias, el efecto Compton, ¿cómo funciona? Tenemos un fotón incidente, el cual interacciona con un electrón de valencia. El átomo se ve ionizado, lo que quiere decir que el electrón sale expulsado y se lo conoce como electrón Compton. A su vez, sale un fotón dispersado con un ángulo θ y una longitud de onda mayor a la del fotón incidente. Para la parte de la conservación de la energía debemos tener en cuenta la ecuación 3.3, la cual nos dice que la energía del electrón Compton más la del fotón dispersado debe ser igual a la del fotón incidente. Además de esto, debemos tener en cuenta lo que son los ángulos. Cuando se tiene un ángulo entre 0 y 180 grados, la mayor parte de la energía se la lleva el electrón Compton. Cuando se tiene un ángulo de 0 grados, el electrón Compton absorbe el fotón dispersado y este sale en una misma dirección que la del fotón incidente. No se logra ver, pero también hay un ángulo de 180 grados, el cual genera radiación retrodispersa, y esto afecta tanto en la formación de imágenes como en su calidad. Por el contrario, para altas energías tenemos el efecto fotoeléctrico. Inicialmente hay un fotón incidente el cual interacciona con un electrón cercano al núcleo atómico. El átomo se ve ionizado, lo que quiere decir que el fotón sale expulsado y este se lo conoce como fotoelectrón. Para la conservación de la energía se sigue la ecuación 3.4, la cual nos dice que la energía cinética del fotoelectrón más la energía de ligadura tiene que ser igual a la del fotón incidente. Cuando el fotoelectrón sale expulsado, deja un hueco. Este pasa a ser ocupado por un electrón de una capa superior. Cuando ocurre esto, durante este proceso ocurre lo que es la emisión de radiación, en este caso de los rayos X. La energía de los rayos X debe ser igual a la energía de ligadura del electrón de la capa superior menos la energía de ligadura de la capa del electrón, pues, de la capa inferior. Ahora debemos tener en cuenta lo que es la interacción de los rayos X, pero en base a lo que es la composición de la materia. Para esto, tenemos que tener en cuenta el coeficiente de atenuación lineal. Este tiene unidades de centímetros a la menos 1 y es representado por la letra griega μ. Caracteriza lo que es la capacidad de un material para impedir los rayos X. Esto quiere decir que caracteriza la capacidad de atenuar la radiación del material. Y tiene una dependencia del número atómico y la energía de radiación con la que se está trabajando. El coeficiente de atenuación lineal nos ayuda a definir lo que son las unidades de Hounsfield. Estas cuantifican lo que es la atenuación de los rayos X en el tejido. Y si nosotros nos centramos en lo que es la fórmula, tenemos que μ sub T es el coeficiente lineal del tejido, μ sub W el del agua, y K es un factor de amplificación que en radiología se lo toma como μ. Si nosotros reemplazamos μ sub T por μ sub W, tenemos que la unidad de Hounsfield del agua es 0. Este es nuestro punto de partida en radiología. De ahí podemos obtener unidades de Hounsfield positivas o negativas dependiendo si el coeficiente de atenuación lineal es mayor o menor al del agua. Lo anterior se puede ver aplicado en lo que es la tomografía computarizada. Esta utiliza un detector de radiación remanente atenuado. ¿Cómo funciona? Tenemos inicialmente un haz de rayos X, el cual se mueve sincrónicamente con un detector hasta generar un barrido. Cada uno de estos barridos genera una proyección. Este proceso se repite varias veces, dado que la computadora necesita varias proyecciones, las cuales ingresan como matrices de valores conocidos como sinogramas. La computadora procesa estas imágenes, estas matrices, para poder generar una imagen. Nosotros trabajamos con el plano axial, como podemos observar en la imagen de mi derecha. Para explicar mejor cómo funciona la reconstrucción de la imagen, tomemos un ejemplo. Inicialmente tenemos una cavidad con 4 divisiones. A cada una de estas las vamos a llamar píxeles. En el píxel número Z tenemos un objeto. Si se puede observar a través de los agujeros del objeto, se le da
no se puede observar, se le da un valor de 0. Así es como se puede obtener el sistema de ecuaciones que podemos observar acá. Al darle solución a este, tenemos que z es igual a 1 y las demás variables son iguales a 0. En tomografía computarizada no se trabaja únicamente 4 píxeles, sino que se trabajan más de 250.000 píxeles, lo que quiere decir que la computadora procesa más de 250.000 ecuaciones para poder formar la imagen. Además de esto, debemos tener en cuenta lo que es la calidad de la imagen. Para esto, nosotros trabajamos con lo que es la resolución de contraste. Esta es la capacidad de poder diferenciar materiales de diferente composición sin importar su tamaño o su forma. En la imagen A tenemos una resolución de alto contraste, lo que quiere decir que hay una mayor escala de grises y cada uno de los objetos es bien diferenciable, dado que pues, se puede observar que uno es mucho más blanco que todos los demás y así hasta llegar a una escala mucho más oscura, puede llegar hasta el negro. Sin embargo, en la resolución de bajo contraste son poco diferenciables cada uno de los materiales que se tienen dentro de la tomografía. Además de esto, si recordamos las unidades de Hounsfield, esto podemos asociarlo al contraste. Entonces, cuando se tiene la mayor unidad de Hounsfield, en la imagen va a aparecer muchísimo más blanco. A medida que esta unidad va disminuyendo, el tono de la imagen se va volviendo mucho más gris, hasta obtener una unidad de Hounsfield negativa, la cual puede llegar a ser pues, completamente negra dentro de la imagen. Necesitamos saber cómo es la detección y la medida de la radiación. Para esto nosotros utilizamos lo que son los dosímetros. Utilizamos dosímetros por termoluminiscencia. El dosímetro es un cristal termoluminiscente el cual, para prepararlo, se le irradia una mínima cantidad, en este caso de rayos X, para poder obtener un punto inicial. Posteriormente se le lleva a su real exposición y para su lectura las empresas que trabajan generalmente con los dosímetros tienen maquinaria especializada, la cual al aplicar calor al dosímetro este va generando luz y con esta maquinaria va midiendo lo que es la cantidad de luz y la asocian a la radiación que absorbió el dosímetro. Esto generalmente se registra en milisieverts y se procede a su análisis. Para nuestro desarrollo del trabajo iniciamos imprimiendo 11 paralelepípedos de 4 por 4 por 1.3 centímetros, los cuales fueron sometidos a tomógrafo. Para este obtuvimos las unidades de Hounsfield que se pueden observar en la siguiente tabla. Cabe resaltar que el primer paralelepípedo se imprimió con un porcentaje de 1 y desde el segundo hasta el onceavo se imprimieron en un intervalo de 10 en 10 de porcentaje de relleno. Si nos damos cuenta de unidades de Hounsfield de cada uno de estos, todas son negativas y esto va a tener una repercusión más adelante. Para poder comparar, se solicitaron a la clínica Pavón 10 tomografías de pacientes adultos promedios para poder obtener la unidad de Hounsfield de cada uno de los órganos que necesitamos trabajar. Con estas 10 tomografías se hizo un promedio, de las cuales obtuvimos que para el corazón hay una unidad de Hounsfield de 51, pulmones menos 798, tráquea menos 939 y para el tejido óseo se obtuvo una unidad de Hounsfield de 431. Si nosotros comparamos esto con la tabla obtenida de los paralelepípedos, obtenemos que para el corazón y el tejido óseo no aplica ningún porcentaje de relleno. Por lo tanto, nosotras decidimos imprimir el corazón en 6%, dado que este va a ser rellenado posteriormente de otro material que se asemeje mucho más a la unidad de Hounsfield que necesitamos. Para el tejido óseo decidimos imprimirlo en un 10%, dado que este únicamente va a ser una base para poder crear unos moldes. Para pulmones y tráquea encontramos que el porcentaje de relleno que más se asemejaba a la unidad de Hounsfield que se obtuvo de las tomografías era del 10%. Para la impresión de todos estos diseños, se solicitó al ingeniero biomédico Julián Villa cada uno de los diseños de los tejidos. Estos fueron trabajados por él en el programa Slicer y fueron impresos por nosotras con el programa Cura, utilizando la impresora 3D que es el departamento de Nariño, que es de referencia Pegaso, y a su vez utilizamos lo que es el filamento TPU, que pues ya explicamos anteriormente con los padres de lo que se describe. Tenemos lo que es el diseño de impresión del corazón, el pulmón y tráquea,
costillas superiores y costillas inferiores. Hasta este punto nosotras podemos dar cumplimiento de lo que es el primero y segundo objetivo específico que teníamos dentro de nuestra tesis. Bueno, como se mencionó anteriormente, para las estructuras del tejido óseo y del corazón, no hubo un porcentaje de relleno que aproximara la unidad de Hansel. Para eso se realizó un proceso de moldeado y un estudio de materiales, proceso que debemos resaltar que fue bastante tedioso. Sin embargo, vamos a dar una explicación muy rápidamente sobre esto, teniendo en cuenta que el material que se utilizó para el relleno, para la realización de los moldes, fue el caucho siliconado. En principio lo que hicimos fue separar las costillas de la espina dorsal para más adelante aplicar aproximadamente unas 6 capas de caucho siliconado a todas las piezas. Una vez completa la etapa anterior, se realizan unos moldes en cartón cartulina para todas las piezas, a excepción de la médula espinal y de los omóplatos, dado que por su estructura tuvieron que tener un proceso de moldeado diferente. Estos moldes se rellenan completamente con caucho siliconado y una vez estén secos, se retira lo que es el cartón cartulina de cada pieza y se realiza un corte transversal para la extracción de la misma. Y en la parte superior se realizan lo que son perforaciones para el posterior llenado con el material. El estudio que se realizó para el tejido óseo fue de caucho siliconado, yeso, resina y carbonato de calcio. Eso se somete a una tomografía para determinar la unidad de Hansel respectiva. Recordando que el dato teórico de las unidades de Hansel del tejido óseo es la proporcionada por la base de datos de las 10 tomografías, que posee un valor de 431. De la tabla podemos observar que el único material pues, que se aproxima más a lo que es el dato teórico es la resina y el carbonato de calcio, el cual pues, se realiza su posterior llenado y una vez esté cada pieza pues esté seca, se extrae de sus moldes y se realiza un lijado para un acabado más estético. Para lo que es la médula espinal y los omóplatos, lo que se realiza es un soporte en plastilina industrial, por encima pues aplicar lo que es caucho siliconado, para más adelante darle un recubrimiento con fibra de vidrio. Esto es básicamente hacer un molde pero con una estructura más dura, rígida, mejor dicho. Este proceso se realiza con las partes opuestas de cada estructura y una vez se tenga pues ya los moldes completos se realiza su posterior vaciado y también pues se extraen, se lijan y pues ya para un acabado más estético. Para el ensamble de las costillas a su médula espinal lo que hicimos fue realizar un soporte improvisado con palitos, con cintas, con gomas para pues tener ya una estructura fija, una estructura sólida. Resaltando que lo que es la clavícula y el esternón son una pieza independiente, lo que facilita la entrada y salida de los órganos al momento de realizar las mediciones en el tomógrafo. Ahora bien, para el estudio de materiales para el relleno del corazón, utilizamos lo que es el nylon, látex, resina con fibra de vidrio, resina y endurecedor tóxico. También se someten a una tomografía y recordamos que el dato teórico para las unidades de Hansel del corazón es de 51. Observamos en la tabla que el único material que aproxima a esta unidad de Hansel es la resina y endurecedor tóxico, por lo tanto se realiza su posterior llenado. Aquí se encuentra el corazón en un invernadero perteneciente a la empresa The Creative Workshop, empresa a la que estamos muy agradecidas por sus instrucciones en todo el proceso de moldeado y estudio del corazón. Ahora bien, para realizar el ensamble ya del Phantom, se realizan unas perforaciones con esas dimensiones que son diseñadas para alojar el dosimetro. Esas perforaciones se realizan o se ubican se sitúan de esa manera para abarcar la mayor parte del órgano. Ahí observamos lo que es las perforaciones para el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, la tráquea y el corazón. Bueno, aquí tenemos un acabado más estético de los órganos. Y para realizar ya lo que es el ensamble del Phantom, las dos partes se fijan a la estructura y las otras dos partes de pulmones, esas se sobreponen para al momento de realizar mediciones podamos extraer y pues poner los dosímetros respectivos. En cuanto al corazón, se realizan unas perforaciones laterales que son básicamente para unir la parte superior e inferior por medio de una gomita. Y pues ahí tenemos el ensamble del corazón y en la parte derecha pues ya tenemos el ensamble completo de los
órganos torácicos con su clavícula y el esternón. Este es un video de 360 grados de nuestro phantom antropomórfico. Y para tener un acabado más estético y realista, la empresa de Creative Workshop nos proporciona lo que es una piel sintética y considerando pues también que la piel atenúa la radiación, ¿no es cierto? Entonces era como para tener un acabado más realista. Ahora bien, para la parte del resultado, bueno, los datos se tomaron con el tomógrafo Siemens Somatome Perspective, que es especializado para el estudio de tórax simple. Entonces aquí observamos lo que es nuestro phantom antropomórfico, pues en una tomografía. Y aquí aparecen las unidades de Huntsville de los pulmones, del corazón y del tejido óseo. Las unidades de Huntsville experimentales son las proporcionadas por nuestro phantom antropomórfico del corazón, de pulmones, de tráquea y de tejido óseo. Y las unidades de Huntsville teóricas son las proporcionadas por la base de datos de las 10 tomografías de los pacientes. Bueno, para nuestras 10 tomografías, esos son nuestros porcentajes de error. Sin embargo, en clínica esto es muy variable, dado que si tomamos otras 10 tomografías más, posiblemente puedan acercarse o disminuir ese porcentaje de error, y eso ya depende como de la composición del órgano o del tejido, incluso de si tiene o no patologías que pueden afectar la unidad de Huntsville. Sin embargo, podemos decir con certeza que nuestro phantom antropomórfico torácico, las medidas de unidades de Huntsville, se encuentra dentro de los límites establecidos por clínica. Es decir, si se tiene un porcentaje de error de aproximadamente un 25%, esto es aceptable. Y esto se puede ver por los resultados de imagenología. Que a nivel de ojos de un médico radiólogo, este lo mira como con un muy buen nivel de contraste, como lo observamos en esta figura de aquí. Para los resultados, podemos afirmar que las unidades de Huntsville de nuestro phantom antropomórfico se encuentran dentro del rango establecido y es adecuado. Para los resultados de imagenología, nuestro phantom antropomórfico presenta lo que es un topograma, la toma axial y la toma axial contrastada ventallada para pulmón. Esta última se utiliza para el análisis del pulmón nada más, y la toma axial es para ver otras estructuras. Esto puede servir para estudios posteriores, por ejemplo, de control de calidad para niveles de alto y bajo contraste. Ahora bien, para la recolección de datos dosimétricos, la lectura de los mismos lo realiza la empresa Control Calidad RX SAS. En la imagen podemos ver los 40 dosímetros debidamente marcados y un dosímetro de control que, como su nombre lo indica, proporciona control de la exposición a la que se ven sometidos mediante el transporte, manipulación, la exposición al entorno. Y los datos dosimétricos de los dosímetros TLD que se encajarán en cada órgano, se realizaron las correcciones respecto a la medida que nos arroja el dosímetro de control, que es de 0.41 milisievert. Aquí mencionamos que el reporte dosimétrico que entrega la empresa es la dosis equivalente personal a 10 milímetros, 3 milímetros y 0.07 milímetros. Nosotros únicamente trabajamos con la dosis equivalente personal a 0.07 milímetros, dado que es la distancia más cercana a la ubicación del dosímetro respectivo. En esta tabla podemos observar lo que son las 10 mediciones, o sea, las 10 tomografías realizadas con su respectiva dosis equivalente del corazón, pulmón derecho, pulmón izquierdo, tráquea en unidades de milisievert. Para el análisis de resultados tenemos que tener en cuenta que la dosis equivalente personal a 0.07 milímetros se la puede aproximar a la dosis equivalente de kilo, esto dado por dos razones. La primera es que nosotros ubicamos el dosímetro directo en el órgano y la segunda es que trabajamos únicamente con un tipo de radiación que pues ya mencionamos, un radio X. El mapa mental que podemos observar en la diapositiva nos ayuda a calcular lo que es la dosis absorbida en tejido y la dosis efectiva, cada una con su respectiva ecuación. De los datos anteriores, nosotras tomamos lo que es el promedio, mediano y séptimo percentil. El séptimo percentil se lo toma dado que en protección radiológica es bastante importante. Esta es la mayor cantidad de dosis que puede recibir un órgano. El mayor valor
específico y, por lo tanto, a nuestro objetivo general. Teniendo en cuenta lo que es el promedio mediano y séptimo percentil, se graficó lo que es la desviación estándar respecto a estos. Nosotros podemos observar que para corazón tenemos únicamente un valor desviado, pulmones 2 y desviación de la tráquea es únicamente un valor. Esto quiere decir que todos los valores están en torno a cada una de estas medidas. Y esto es de gran satisfacción, dado que pues podemos afirmar que nuestros valores están dentro de todos estos rangos, tanto como pues podemos ver que la desviación estándar para corazones de 0,91, pulmones 0,85 y tráqueas 0,86, lo cuales son valores bastante aceptables. Para el cálculo de lo que es la dosis absorbida, utilizamos la ecuación pues, que podemos observar ahí, recordando que el factor de ponderación para los rayos X es de 1. Así lo obtenemos lo que es el promedio, mediana, séptimo percentil de corazón, pulmones. Y nuevamente queremos resaltar que la dosis absorbida de tráquea tampoco se encuentra en literatura anteriormente estudiada, lo cual también es un valor novedoso dentro de lo que es la dosimetría y puede ayudar a estudios posteriores en esta. Hasta aquí también podemos dar cumplimiento de lo que es el cuarto objetivo específico. Asimismo, nosotras calculamos lo que es la dosis efectiva, teniendo en cuenta que el factor de ponderación para los pulmones, el corazón y la tráquea es de 0,2. Tenemos dos tipos de valores, uno sin tráquea y otro con tráquea. Debido a que en estudios anteriores no se considera la tráquea, consideramos importante obtener estos dos valores para poder hacer un análisis comparativo. A su vez, es menester utilizar la tráquea para calcular la dosis efectiva, dado que con este, aparte de hacer un análisis comparativo, podemos ver qué diferencias hay a considerar y a no considerar. Es así como nosotros, para poder realizar este análisis, buscamos 4 estudios. Estos tenían que cumplir una característica específica, que se tiene que centrar en una tomografía computarizada de tórax simple. Es así como el estudio número 1 nos arroja valores de dosis absorbida para corazón y pulmones, de las cuales nosotras podemos calcular lo que es la dosis equivalente y la dosis efectiva. Para el segundo estudio, este se centra únicamente en el análisis de la dosis absorbida de los pulmones. Sin embargo, nos arroja dos valores, uno experimental y otro por simulación Monte Carlo. A partir de este, nosotras podemos calcular lo que es la dosis equivalente. Asimismo, en el estudio 3, tenemos 4 valores para dosis absorbida, 2 para corazón y 2 para pulmones, dado que se hicieron dos estudios diferentes, uno experimental y otro computacional. A partir de estos igualmente podemos calcular nosotros lo que es la dosis equivalente y la dosis efectiva. Y por último, en el cuarto estudio tenemos que se centra únicamente en el corazón. Este nos arroja un valor de dosis absorbida, de la cual nosotros podemos calcular la dosis equivalente. Es así como nosotros realizamos lo que son las matrices de comparación, teniendo en cuenta que tomamos los valores obtenidos por nuestro random como teóricos y los 4 valores de los diferentes estudios como valores experimentales. Si podemos ver en el estudio 1 y 3 hay una propagación de errores aumentada. Esto es debido a que en estos estudios se considera la dosis que absorbe la caja torácica y posteriormente se calcula matemáticamente la dosis absorbida para los órganos que estos consideran, y como ya mencioné anteriormente, solo considera lo que es los pulmones y el corazón. Sin embargo, cabe destacar que para el estudio 4, que recordemos se centra únicamente en el corazón, la propagación de errores disminuye notoriamente dentro de unos errores bastante aceptables. Esto es de gran satisfacción para nosotras, dado que dentro de nuestro estudio, el cual considera más órganos aparte de lo que es el corazón, además de esto considera lo que es el costillaje y la piel, que estos también ayudan a atenuar la radiación, se puede hacer una comparación con valores de estudios que se centran únicamente en un órgano, y esto nos ayuda a lo que es la contribución dentro de la dosimetría. Similarmente, para pulmones tenemos que en el estudio 1 y 3 hay propagaciones de error nuevamente aumentadas. Esto por las razones que ya les mencioné anteriormente, estas dosis son calculadas matemáticamente. Sin embargo, recordemos que en el estudio 2, que tiene parte experimental y parte simulada, la propagación de errores disminuye notoriamente nuevamente. Estos valores son de gran satisfacción, dado que pues consideramos toda la cavidad torácica y podemos hacer un análisis comparativo entre lo que es la dosis que nosotras obtuvimos para pulmones y dosis
Bueno, asimismo, para realizar un análisis dosimétrico de la dosis efectiva, en este caso se consideran lo que son los estudios 1 y 3, dado que trabajaron órganos más importantes de la caja torácica, que son el corazón y los pulmones. En esta primera tabla observamos, considerando nuevamente que los datos teóricos son los proporcionados por nuestro FANTA. En esta tabla podemos observar el porcentaje de error que existe entre los estudios 1 y 3 en comparación a nuestros datos teóricos, pero sin considerar la contribución de la tráquea. Asimismo, realizamos este mismo análisis, pero ya considerando la contribución de la tráquea, y podemos observar que el error porcentual decrece significativamente, pues en comparación con la tabla en donde no considerando este órgano. Esto no quiere decir que hayan errores, simplemente estamos diciendo que el hecho de considerar el órgano que es la tráquea, podemos hacer análisis comparativos incluso con investigaciones internacionales. Bueno, finalmente, para nuestras conclusiones, en principio, la construcción del fandom antropomórfico torácico demuestra un alto grado de acierto y precisión, y esto se fundamenta por varias cosas. En principio, la verificación de las unidades de Hansfield nos arrojó datos experimentales que se ajustan adecuadamente a los límites establecidos en la lectura, y esto dando, mencionando por un buen estudio de materiales que se constata en la parte de la imagenología, en donde se puede ver, por ejemplo, el topograma de nuestro fantoma antropomórfico, igual o comparado con, digamos, tomografías de un paciente adulto real. Se asemejan pues bastante por su alto contraste. Además, pues que las dosis absorbidas, equivalentes y la efectiva nos demuestran una cercanía, sobre todo nosotras que trabajamos con más órganos, los pulmones, el corazón y la tráquea, además de tener en cuenta lo que es la contribución del tejido óseo, incluso también de la piel, que nos arrojaba valores muy cercanos a estudios que solamente se enfocan en un órgano. Entonces podemos tener la satisfacción de que nuestro fantoma antropomórfico funciona adecuadamente en la parte real. Ahora bien, es necesario mencionar que, dado a nuestros resultados, mostrados ya sean en gráficas, en tablas, que la contribución de la tráquea pues, nos baja los porcentajes de error en cuanto a la cercanía con estudios anteriores. Sin embargo, debería ya considerarse lo que es la tráquea como un órgano radiosensible, dado que en investigación no se tiene en cuenta este órgano. Por ejemplo, si hay estudios dosimétricos anteriormente, únicamente consideran lo que es corazón y pulmones, y los demás órganos son despreciables. Pero nosotras pudimos mostrar que la contribución de la tráquea debería ya de ahora en adelante pues, considerarse como un órgano radiosensible. Y finalmente, pues nuestro fantoma antropomórfico presenta estudios que puede presentarse para estudios posteriores. En principio podría realizarse este mismo trabajo de grado, pero ya con instrumentación más precisa, como es la cámara ionizante tipo lápiz, en donde pues, pueden obtenerse valores ya más precisos de los que nos puede arrojar de pronto un dosímetro. Y además, este nos puede servir nuestro fantoma antropomórfico como estudios de control de calidad para la parte de bajo y alto contraste. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.